Una compañía compra una excavadora nueva por $103.450. La compañía deprecia la excavadora linealmente durante su vida útil de 19 años. Su valor de recuperación al final de 19 años es de $19.850. La depreciación es la disminución o pérdida del valor del equipo debido a la antigüedad, el desgaste o las condiciones del mercado. Para la parte A, se nos pide que expresemos el valor de la excavadora, V, en función de cuántos años tiene, que este a menudo se da una función lineal en forma de f de x igual a 1010 más b. O f de x es igual a b más 1010, donde x es la variable de entrada, m es igual a la pendiente, que es la tasa de cambio constante, y b es la intersección vertical, que también es la cantidad inicial o inicial. Pero debido a que nuestra función es v de t, busquemos la ecuación en la forma v de t es igual, usemos esta forma aquí, entonces tendríamos b más mt. Nuevamente, la variable de entrada es t, no x ahora. Para el siguiente paso, escriba la información dada como pares ordenados donde cada par ordenado tendrá la forma de la coma de entrada, la salida, que en este caso será t, v de t. Donde t es la edad de la excavadora y v de t es el valor nuevo. El bulldozer cuesta $103.450. Lo que significa que como un par ordenado, esto sería 1,0103.450. Y luego nos dicen que después de 19 años, el valor es de $19.850. Entonces el par ordenado sería 19,19.850. Ahora también determine el valor de B donde nuevamente B es la cantidad inicial o inicial, que en este caso es el costo del nuevo bulldozer. B es igual $103,450 $. El valor de B es siempre el valor de la función cuando la entrada es 0. Y ahora para determinar la tasa de cambio constante, que en este caso sería el monto de la depreciación por año, necesitaremos determinar el cambio en el valor dividido por el cambio en el número de años. Entonces, para esta situación, el cambio en la salida dividido por el cambio en la entrada es igual al cambio en el valor dividido por el cambio en los años. Para encontrar el cambio, tomaremos los valores del segundo par ordenado, y restaremos los valores del primer par ordenado. Entonces, el cambio en el valor será 19.850 menos 103.450. Dividido por el cambio en el número de años es 19 menos 0. Entonces m es igual a 83.600 negativo dividido por 19. Que es igual a 4.400 negativos. Entonces m es igual a 4.400 negativos. Y las unidades deben ser dólares por año. Observe cómo la pendiente es negativa, lo que debería tener sentido porque esto nos dice que el valor está disminuyendo en $4.400 cada año. O la excavadora se está depreciando $4.400 por año. Entonces, ahora tenemos toda la información que necesitamos para escribir nuestra ecuación para v de t. Ahora sabemos que v de t es igual a 103.450. 103,450. Y en lugar de escribir más 4.400 t negativos, escribamos menos 4.400 t. Entonces esta es la respuesta a la parte A. Ahora para la parte B, se nos pide determinar el valor de la excavadora después de 17 años. Entonces ahora necesitamos encontrar el valor de la función v de 17. Entonces tenemos 103.450 menos 4.400 por 17. 4,400 times 17. Vamos a evaluar esto en la calculadora. Entonces 103.450. Menos 4.400 veces 17. Times 17. Lo que nos da 28.650. 150. Y, por supuesto, las unidades aquí serían dólares.
Entonces, para la parte B, porque ya tenemos el signo de dólar aquí, solo ingresamos 28.650. Espero que hayas encontrado esto útil.